¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el abogado y analista político Fernán Altuve para comentar sobre la coyuntura política, la caída de Susana Villarán y sobre todo si este gran escándalo que la involucra es en realidad una cortina de humo para tapar otro escándalo aún mayor. El nexo entre el ministro o exministro de Defensa, Mariano González, que también fue personero de la campaña de PPK, y sus vinculaciones con la empresa Odebrecht. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros Fernán Altuve, un gran amigo y un gran analista político, abogado. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La situación política está bastante movida a raíz de la develación de que Susana Villarán habría participado de alguna forma en este tinglado de donaciones electorales. Hoy día se ha dictado su impedimento de salida del país a ella y a su exgerente municipal. Fernán, tú has sido en algún momento abogado de Odebrecht y además tu consejo principal fue: digan la verdad. ¿No es cierto? ¿Tú crees que tu consejo está siendo seguido? Bueno, por lo pronto están siguiendo el consejo de poner a disposición de la justicia las cosas que han hecho. Nadie dice que sean buenos, son menos malos. El que colabora siempre es menos malo que el que no colabora. Y se ayuda a sí mismo porque en cierta manera ayuda a curar de alguna manera la herida de la corrupción en la cual ha participado, como corruptor o como corrompido. Yo creo que por lo menos se están tratando de hacer las cosas para iniciar ese camino. Sería bueno que todos, empresarios, políticos, funcionarios, inicien el camino de ese saneamiento de decir la verdad. Es una especie de, digamos, poner la verdad sobre el tapete. Pero en este contexto, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación de la Fiscalía? Es decir, tenemos, en el caso de la señora Villarán, nos hemos venido a enterar que todo esto se sabía ya desde diciembre del año pasado, desde febrero o enero del año pasado, y estamos a diciembre del 2017, es decir, ya ha pasado más de un año inclusive en algunas ocasiones referente a este caso, y recién nos venimos a enterar de esto luego de que el parlamentario Salaverry presentara una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación. Luego de eso se movió la Fiscalía y ha aparecido todo esto. ¿Cómo evalúas tú, como abogado y como político, la actuación de la Fiscalía? ¿Te parece que ha estado, digamos, soltando la información en cuentagotas, ha encarpetó unos y puso a otros arriba y ahora, digamos, dada la situación, está sacando información que antes no conocíamos? A ver, en el proceso de los años 2000, del famoso escándalo de corrupción fujimontesinista, que se supone que iba a curar todas las heridas de la corrupción, y nos damos cuenta 17 años después que todo está mucho peor y que los que se enfrentaron a la mafia de la derecha se han convertido en la mafia de la izquierda. Tenían tres pivotes: Procuraduría, Fiscalía y Poder Judicial. La Procuraduría hoy no existe. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia y el Gobierno, el Ejecutivo, la ha disuelto. Es decir, el perseguidor, el encargado de promover, de dirigir y de establecer algún tipo de pedido de hágase justicia por parte del gobierno, no existe. Y no han vuelto a nombrar a ningún procurador. No. Y nadie dice que lo nombren. Y nadie pide, luchemos contra la impunidad y se nombre un procurador general de la República. Nada, nadie dice nada. Ahí todo el mundo calladito. Por lo tanto, una pata coja. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que hay una forma de complicidad porque no tienen ningún interés de que se sepan más cosas. El gobierno. Por porque supuesto. El gobierno es el que nombra a los procuradores. El que nombra a los procuradores. Lo sacaron a la procuradora y a la jefa de la procuraduría porque no les gustaba lo que decían y no nombraba a nadie más. Número uno. Número dos, la Fiscalía.
la Fiscalía, como tú bien has dicho, tiene la información. Desde diciembre se dio y a principios de este año ya se tenía. Y entonces siempre hay una filtración. Entonces la prensa informa lo que la Fiscalía ni informa ni demuestra, porque no ha tomado medidas. Ahora recién van a ponerle un impedimento de salida. Que si se hubieran fugado, no hubieran podido impedirlo, como se han fugado otros que no han podido o no han querido impedirlo. Como Toledo. El caso Toledo o el señor Salazar, que muchos dicen que es el broker de seguros del Poder Judicial. Habrá que preguntar si es el broker del Poder Judicial o no en cuanto a seguros. Pero lo cierto es que se han fugado. Y ahora recién, y claro, en un caso que si analizamos jurídicamente, la señora Villarán y sus funcionarios están en peor situación que Ollanta y Nadine Heredia, a ellos solamente les dan una modesta retención o arraigo en el Perú, cuando lo que correspondía a los funcionarios es que estuviesen como el señor Cuba, en detención. El señor Castro debería estar preso. Digamos, pongamos en contexto de nuestros televidentes quién es el señor Cuba y por qué está preso. El señor Cuba es un viceministro al cual le han encontrado una cuenta en el extranjero y lo detuvieron y está en este momento, él y su señora, su pareja, están en este momento detenidos. La ex voleibolista. La ex voleibolista. Una pregunta. El señor Prado, al cual también se le ha encontrado una cuenta igual en Andorra, que al señor Cuba. Al cual se le ha corroborado, se ha comprobado, porque el mismo señor Prado lo ha admitido, que es su firma, que su pasaporte es el que consta ahí. Bueno, él dice que firmó en blanco, que no sabía, pero que la cuenta se abrió hasta por $1 millón, se depositaron $3.000 en la cuenta. Pero en fin, él mismo de alguna manera ha reconocido el hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Prado y el señor Cuba? Para mí ninguna. Entonces, ¿por qué el señor Prado está libre y el señor Cuba está preso? Bueno, habrá que preguntarle a los jueces y a los fiscales. No sé si será pues, porque el señor Duberly ha sido el senador de Izquierda Unida y la señora Villarán ha sido también militante de Izquierda Unida y tienen un favoritismo, porque yo no entiendo cuál es la diferencia. En el lugar donde hay la misma razón hay el mismo derecho. Pero no, a unos les dan una situación de favoritismo y a los otros les caen con todo. Entonces, claro, si no hay procuraduría que establezca un estándar, entonces no pasa nada y la Fiscalía hace lo que le da la gana, filtra, y esto es muy grave lo de las filtraciones. ¿Por qué? Si la filtración es un comportamiento indebido que atenta contra el debido proceso, que se supone que es así, yo pregunto, ¿cuántas indagatorias dentro de la Fiscalía hay para buscar quiénes son los filtradores? Ni una. Esa es la gran pregunta, porque digamos... las filtraciones solamente pueden provenir de la Fiscalía peruana o del extranjero. O sea, del extranjero, bueno, no tenemos mayormente cómo impedir que se filtre, ni sabemos cuál sería el trato para que se filtre. Pero en la Fiscalía peruana, si se filtra desde la Fiscalía, es evidente que hay una mano que direcciona, ¿no es cierto?, las filtraciones. Entiendo yo que políticamente, porque también podría ser el caso que es por dinero. Pero en ambos casos sería un delito filtrar la información. Es un delito filtrar la información porque se supone que la información es reservada para todo aquello que debería ser la integridad del proceso. Pero resulta que si estuviese en contra del Ministerio Público de la Filtración, ya habría abierto una investigación, habría sancionado. ¿Quiénes son los que están filtrando? Nadie. Eso concluimos qué cosa pasa. Que las altas jerarquías de la Fiscalía están felices con la filtración, porque esa filtración es una filtración que favorece la inclinación política que la Fiscalía está dando. Y eso es lo que está pasando. Es decir, la Fiscalía se transforma entonces en un instrumento político de persecución. ¿Qué es lo que dice Salaverry? O sea, él está acusando al fiscal por omitir, ¿no es cierto?, acción en determinados casos, el caso de las consorciadas de Odebrecht, pero lo que él dice es que efectivamente el fondo del asunto es que la Fiscalía filtra para, digamos, limpiar a unos y hundir a otros. Bueno, pero eso es lo que se está viendo. Porque si estuviera en contra de las filtraciones, si estuviera indignado el fiscal de la Nación porque están filtrando en contra del derecho, yo hubiera iniciado una investigación y no lo hace. Y después sale diciendo, bueno, es que yo no puedo hacer nada. Bueno, perdón, en el caso del señor Toledo, ¿no cambió el fiscal? Entonces resulta que cuando se trata del señor Toledo sí puede cambiar el fiscal, pero en los otros casos no puede hacer nada. O sea, es una defensa ridícula,
ridícula, absolutamente ridícula. Pero vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial Falta ese. no se queda atrás. Está pasando piola porque el frente está en la Procuraduría coja, ciega, sorda, muda, en la Fiscalía intencionada o malintencionada, y el Poder Judicial. El Poder Judicial está tratando de tirarle la pelota a cualquiera de nosotros, no sabemos nada. ¿Qué responsabilidad le compete al Poder Judicial? Bueno, el poder Judicial también puede intervenir de oficio. No solamente puede estar esperando que la Fiscalía agarre y diga, ay, ¿qué cosa pasa? Hay un montón de cosas en las cuales los jueces pueden agarrar y decir, oye, esta medida que tú me estás pidiendo es muy pequeña para asegurar la presencia de esta persona. O sea que cuando la Fiscalía le pidió hoy día al Poder Judicial el impedimento de salida del país, el Poder Judicial pudo haber dicho, no, acá digamos hay una situación algo, de gravedad. y yo doy la máxima... Yo agarro, además no solamente es para impedir que se fuguen, sino para iniciar un proceso de colaboración. ¿Quién colabora en este proceso? Nadie. Cuando se ha demostrado en la época de los 2000 que lo más importante para encontrar a los culpables, corruptores y corrompidos fueron los colaboradores. Y ahora nadie quiere tener colaboradores. O sea, los colaboradores, para que el público entienda, podrían ser los mismos imputados. Por supuesto. Pero obviamente no en su casa, mirando el techo y mirando la televisión, sino en la cárcel. Ahí es donde, digamos, ya comienza a abrirse, a soltar... Como ha pasado en todos los países. Si no, en Brasil no se hubiesen metido a 38 multimillonarios a la cárcel, no hubieran colaborado nunca. Incluido Marcelo Odres, que encabezó la lista. Exactamente. Todos empezaron a colaborar cuando notaron que te iba a haber máximo rigor o iba a haber beneficios si es que tú colaboras. El colaborador no es un bueno, es un menos malo. Pero si tú no haces la distinción entre el malo y el menos malo, si para ti estar en tu casa feliz y contento, sin mover nada, u operando por debajo para destruir pruebas, para dificultar la acción de la justicia, es más cómodo que colaborar, ¿quién va a querer colaborar? Y hoy día, a diferencia de lo que pasó en el año 2000, desde la Fiscalía, no de la Procuraduría han desarmado porque trató de construir una estructura de colaboración. Y el Poder Judicial no les interesa. Son instituciones y magistraturas que defienden la impunidad. ¿Impunidad de quién? Porque acá, digamos, el país como siempre se parte, ¿no? Es decir, ahora muchas personas de izquierda están diciendo, bueno, si a Villarán le han puesto impedimento de salida del país, ¿por qué no le ponen a Keiko Fujimori impedimento de salida del país? O a Alan García, que está en Madrid, ¿por qué tampoco le ponen impedimento de salida del país? O peor aún, ¿por qué no los meten presos si ya Marcelo Odres dijo en Curitiba tal y cual cosa? ¿Cuál es la situación de diferencia entre Susana Villarán, Prado y el otro señor Castro, ¿no es cierto?, el exgerente municipal, y Alan García y Keiko Fujimori? ¿Por qué están en diferente situación? Por una frase que se utilizó en la campaña del año 2016. De la señora Villarán hay pruebas, de los otros hay solamente sospechas. Entonces, hay pruebas, hay 2 testimonios y hay corroboración de las conversaciones telefónicas y depósitos en cuenta bancaria. O sea, es el círculo completo, con el agravante de que la señora Villarán era funcionaria pública. La señora Nadine Heredia, que está detenida, es correctamente lo que ha hecho la justicia, porque ella se ha sustraído, está en una situación menos grave que la señora Villarán porque ella no era funcionaria pública. Pero ella está presa. Por supuesto, porque está todo el círculo cerrado en torno a ella. Y aquí estamos ante un círculo cerrado y no quieren actuar. ¿Por qué? Porque entonces eso afectaría a un conjunto de personas de la izquierda de este país que todavía quieren seguir diciendo de que, bueno, la señora es muy austera, más austera que ella Fujimori y está preso. Entonces, que no vengan con ese cuento de la austeridad, que no nos vengan con el cuento de que, ay, esto lo hicieron a mis espaldas, yo no sabía, yo no vi todo lo demás. ¿Perdón? Y cuando los que estuvimos apoyando al gobierno de Fujimori no veíamos y no sabíamos y decíamos, no hemos visto, no sabíamos, ¿quién te va a creer a ti? Entonces, cuando tú eres fujimorista, entonces tenías que saber. Pero si eres progresista, no tienes derecho a ser ingenuo. Entonces, por favor, o sea, esto está igualando la cancha para que la gente se dé cuenta que cuando decíamos, muchas personas que hemos sido absolutamente honestas y que hemos estado apoyando a Alberto Fujimori en su gobierno, no sabíamos, se puede no saber.
Pero claro, ahora se dan cuenta cuando les ha tocado a ellos, pero durante 10 años nos molieron a golpes diciendo que éramos cómplices de la corrupción. Bueno, entonces se le aplica la misma vara y ellos también son cómplices de la corrupción. Ahora tendrán que demostrar ellos, como hemos demostrado nosotros durante 17 años, que no teníamos nada que ver. Ya, pues, porque había algunos que efectivamente no tenían nada que ver. Por supuesto que a no los cuales teníamos... les investigó, pasaron por el Poder Judicial, Todos. sufrieron un calvario, digamos, jurídico, procesal, etcétera, Exactamente. y ya salieron libres. Así es. Pero sus años, digamos, Perdón. de martirio Hay gente como el general Chacón que estuvo 9 años preso y no le probaron nada. Entonces resulta que hubo 400 presos de saque y sin preguntar a punta de periodicazos porque eran fujimoristas y ahora, uy, no, la garantía, hay que probar, no hay evidencia. Entonces, ¿qué tienes que traer? Toda la evidencia del mundo porque no es suficiente lo que se le dice. ¿Por qué? Porque son de otro partido. Entonces, esto no es Estado de Derecho. Que no venga el Poder Judicial a decirnos que esto es Estado de Derecho porque esto no es Estado de Derecho. Estado de Derecho es la misma razón, el mismo derecho. La misma ley para todos. Para todos. Es la igualdad ante la ley. Así es, eso es Estado de Derecho. ¿A ti te parece que no está existiendo hoy día igualdad ante la ley? ¿Pero qué igualdad ante la ley va a haber? Llevamos un año de investigaciones, como tú bien has dicho, y quiero que me digas cuántas personas están presas. ¿Cuántas? ¿7? ¿8? No creo que lleguen a 10. ¿Y cuántos nombres se han mencionado? Un montón. Pero claro, si hubieran sido fujimoristas, ya los hubieran metido todos al calabozo. Estarían ahorita todos en la galera. No, pues. Entonces, ¿qué significa? Que aquí están manipulando las cosas para proteger, para defender, para la impunidad. Lamentablemente es así. Y cuando esto empeore, porque va a empeorar, porque se va a saber más, ¿sabes lo que va a pasar? Que la gente se va a indignar. Entonces el Estado de Derecho o lo defienden los jueces, o lo defienden los fiscales, o se crean procuradores que lo defiendan, o entonces la gente va a decir, ¿para qué defiendo un modelo o un sistema donde realmente no hay igualdad ante la ley? ¿Para ti el fiscal de la Nación está bien acusado? Absolutamente. A mí lo que me parece, sinceramente, es que él debería renunciar. Porque él no ha defendido el principio de legalidad. Cuando dicen los opositores, las personas que son contrarias a esta medida, que lo que se está tentando es contra uno de los pilares de la democracia junto con el Tribunal Constitucional, ¿te parece que esa es una, digamos, una falacia? ¿Te parece que es algo Es maniqueo que está...? Política, no es una falacia, es política. Cuando se atentó contra uno de los pilares de la democracia, que es la Contraloría, nadie dijo nada. Ay, sí, que lo saquen. ¿Por qué? Porque estaba en contra del gobierno. ¿Por qué no se va a ir el señor fiscal de la Nación? Porque está a favor del gobierno. Así de simple es. O sea, no nos engañemos. Ahora, ¿cómo se explica que, digamos, si existe dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial una tendencia, ¿no es cierto?, para favorecer los intereses de determinado grupo político o ideológico o determinadas personas que están, digamos, en ese grupo, haya salido la información de Villarán y de Prado? Porque todo viene de afuera. ¿Cuántas cosas se sabrán de aquí adentro que no salen? Se sabe porque está viniendo de afuera, viene de Estados Unidos, viene de Brasil, viene de cualquier otra parte. Y yo le pregunto a todas las personas que tienen sus casos, que tienen a sus hijos que han sido asesinados, que tienen miles de problemas y que nunca se sabe y nunca se enteran porque todo lo están amarrando. Lamentablemente el señor fiscal es la versión masculina de Blancanelia Colán. Eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una etapa exactamente igual. Lo que pasa es que ahora son los del otro grupo los que lo están defendiendo. Bueno, pues es una cosa política, pero no vengan con el Estado de Derecho. Porque esto que han amarrado desde febrero de este año para que no se sepa lo de Susana Villarán, no me van a decir a mí que ha sido justamente el momento adecuado donde habían corroborado todo. No, porque ya estaba corroborado desde hace tiempo. Pero por favor. Y si realmente se demoran 9 meses en corroborar algo tan elemental, entonces quiere decir que mejor renuncien porque no saben hacer su trabajo. Bueno, por eso es que piden ampliaciones de 36 meses porque no logran hacer su trabajo. Y siempre salen y dicen, no, lo que pasa es que el tema es complejo. Bueno, entonces si el tema es complejo, también era complejo en el año 2000 y metieron a todo el mundo preso. Entonces hicieron los 36 meses en la cárcel. Pero aquí no, aquí hay que esperar 36 meses para ver si te van a meter en la cárcel o no. O sea, la verdad es que es ridículo. La gente se da cuenta. Los únicos que no se dan cuenta son los que están interesados en proteger a corruptos y a corruptores. Y aquí es muy importante decir, si bien han tenido pequeños éxitos
en meter a corruptos. No han tocado a un corruptor. Ningún pez grande. No hay 38 ni uno de los grandes corruptores metidos presos. O sea que eso no es casual. O sea, no hay a diferencia de Brasil, donde hay grandes capitostes empresariales presos, acá cero. 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 Eso es bien raro, ¿no? Porque, digamos, eran consorciados y sabían, y ya desde Brasil ha venido la información diciendo que también sabían. La corrupción tiene dos partes, el corrompido y el corruptor. Y resulta que el corrompido, bueno, sí, es la parte más débil. ¿Y el corruptor? Te pregunto, ¿y el señor Fabre, que ha estado en la campaña del señor Humala, en la campaña del señor Villarán, alguien le ha puesto pedido para que venga al Perú, impedimento de salida si está, o que lo traiga? Nadie habla de él. Pero es que era muy amigo de todo ese círculo. Ah, porque sabe mucho. De personas que se reunían con él, exministros, alcaldes, ex primeros ministros. Entonces, no se le puede tocar porque va a hablar todos los políticos o los grandes peces gordos que estaban en torno a este proceso corrupto de la revocatoria. Donde hay que decir además una cosa muy importante, han sido 3 millones de honorarios. ¿Cuánto ha costado la campaña? Claro, no es 3 millones para la campaña. No, son es los honorarios, que siempre es un porcentaje de la campaña. Del Los que hemos participado en alguna campaña sabemos que generalmente es el 10%. Y eso es modesto. Así es. Tenemos 2 minutos escasos. En toda esta maraña de Villarán, de Prado, etcétera, ayer como que se perdió una noticia que a mí me parece muy importante y que atañe al gobierno del presidente Kuczynski. En Panorama, nuestra colega Roxana Cueva de alguna manera develó un tinglado entre el llamado ministro del amor, ¿no es cierto?, Mariano González, que fue ministro de Defensa de PPK, con unos señores Campuzano, que a la vez operaban como facilitadores de Odebrecht en diversos ministerios. Se ha identificado el personaje en el Ministerio de Economía y Finanzas, al cual ha sido destituido. Se ha identificado cómo se cobraba, digamos, el estipendio, la coima, si se quiere, a través de consultorías, entre las cuales estaba este ministro. Anterior a él había otro personaje, un abogado, que también, digamos, fue el precursor, digamos, de la asesoría, y después en esa misma asesoría vino a reemplazarlo este ministro cuando todavía no era ministro. Cuando fue ministro, ¿no es cierto?, ha puesto al abogado, ¿no es cierto?, que lo antecedió como procurador del ministerio. Entonces, eso es bien grave para un gobierno, porque significa que habían puesto ya a un ministro con procurador incluido, digamos, de un tinglado turbio. Pero el punto más importante de lo que tú estás mencionando es que no hablemos del parlamentario andino, no hablemos del ministro del amor, que parece ministro del amor a la plata. Hablemos... Al chancho y no los chicharrones. Hablemos del personero legal de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y sus vicepresidentes en el 2016, porque era el personero. Este es el escándalo más grave que afecta al gobierno. Eso es lo que yo creo. Y la señora Villarán ha sido una cortina de humo que han guardado para encubrir este escándalo. Esta es una jugada de ajedrez. Esa es tu hipótesis. Donde están sacrificando a la reina para salvar al rey. Eso es lo que está pasando. Por eso que ayer me pareció tan grave el asunto, pero perdido en todo el escándalo Villarán, que obviamente es mediático y mueve pasiones de izquierda, de derecha, etcétera, que dije, pero esto es más grave incluso que lo de Villarán. Así es mucho más grave, como tú bien has dicho. Y la señora Villarán está siendo, con todas sus culpas y toda su gente responsable, está siendo utilizada en este momento para encubrir eso, porque se ha mostrado una gravedad. Pero esto se pudo saber hace varios meses y lo han estado tapando para que cuando saliese este escándalo, que lamentablemente llega a la plancha presidencial del año 2016, haya un escándalo lo suficientemente grande para que lo pueda tapar. Y eso es un manejo político de la acción de la justicia y de la acción de la fiscalía. Es lo que habíamos estado comentando al principio. Fernán, lamentablemente el tiempo se ha quedado corto. Yo te agradezco mucho. Gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión.
Bien amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.